RTP. Sí, ya está con nosotros de forma presencial Daniel del Valle Blanco. Él es el primer embajador del Organismo Internacional de Juventud ante las Naciones Unidas. Vamos a hablar de algunos temas con él. Bienvenido a la Cuéntenos mañana. qué es ese organismo y de tal? qué se Muy buenos trata días, don en la Ramón. superestructura burocrática de la ONU. Bueno, pues significa un pedacito, un ladrillito más en ese sistema tan grande y tan burocrático como bien mencionas. Qué gusto estar por aquí con toda la audiencia de RTP. Muy feliz de estar en Guayaquil y por ende de estar también en Ecuador. Como notan en mi acento, soy español y como me gusta apuntar, español, pero buena gente. Y nada, bueno, pues compartir con ustedes me hace Y no va a decir que es buena gente porque es del PP. Y no es el PCOE. No necesariamente, pero también. Bueno. No, mirad, pues es el Organismo Internacional de Juventud es un organismo intergubernamental que está conformado por los 21 gobiernos o los 21 estados de Iberoamérica. Es decir, los 19 de América Latina que hablan español y portugués, por Brasil, y Portugal y España, es decir, Iberia como tal. Y bueno, desde el año 2016... este organismo adquiere el estatus de observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mismo estatus que tiene, por ejemplo, Palestina o la Santa Sede, o organismos como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos. Es decir, tiene un asiento propio y permanente en la Asamblea General de Naciones Unidas, participa y negocia en todas las comisiones y sesiones importantes, y lo único que no puede hacer, a diferencia de los países, es votar. Pero la verdad que el poder de influencia que tiene en sí mismo pues es extraordinario, es enorme, ¿no? Entonces, un poco, pues por dejarlo y por ubicarlo de algún modo, ese es el poder, ese es un poco el cómo está estructurado este organismo. El organismo nace en el año 1992, a propuesta de varios gobiernos iberoamericanos. Surge primero como una iniciativa para dar voz a aquellos jóvenes que institucionalmente o de forma gubernamental no la tienen. Y bueno, pues como toda iniciativa, cuando no se formaliza, cuando no hay un acuerdo internacional que de alguna forma requiere de compromiso de las partes, las cosas no suceden. Entonces, en el 96 ya se estructura no solamente como un acuerdo asociativo, sino, como digo, como un acuerdo intergubernamental para conformar el primer organismo internacional del mundo que estructura y que habla única y exclusivamente de políticas de juventud. Pero claro, los jóvenes hablamos de muchos temas, de muchas dinámicas, y somos al final pues una generación abismal, ¿no? Y que trata de todos los temas porque todo nos afecta a nosotros como parte de la sociedad. Así que bueno, yo creo que en resumen, y por no entretenerme más, porque a mí me das el micrófono suelto y yo me puedo tirar hablando lo que haga falta. Vamos, conténgalo usted, Astrid. A ver, Astrid, conténme. Estimado Daniel, y con más de 30 años de creación, ¿cuál ha sido la participación? Bueno, y no, pues en un resumen de un análisis también propio, ¿cuál ha sido la participación que ha observado esta entidad de los jóvenes? Porque sí, los jóvenes están llamados a ser pues los generadores del carburante para ese cambio que necesitan las naciones. Pero ¿dónde están? ¿Cuál es la participación? Ecuador mismo tiene a un presidente joven. ¿Y cuál ha sido el cambio que hemos visto de esta juventud? Bueno, hacia la primera pregunta, yo identifico que el Organismo Internacional de Juventud ha tenido influencia bastante interesante, no necesariamente excesivamente trascendental, porque el reto siempre ha estado por delante. En los últimos 20, 30 años, ¿verdad?, desde la creación del mismo, sí hemos visto que el hecho de ser joven nunca ha sido necesariamente una ventaja pues para participar en mesas de toma de decisión, en mesas políticas o incluso también derivándolo a los asuntos empresariales. Pero sí es cierto que más recientemente, posiblemente los últimos 7, 5 años, de algún modo nos hemos reestructurado como sociedad, ¿no? Y no han sido necesariamente los gobiernos o los empresarios, sino la propia gente, el pueblo, que es que se ha dado cuenta que los jóvenes tienen mucho que aportar. Lo hemos visto, por ejemplo, con datos relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? El famoso ChatGPT. Lo hemos visto pues con otras oportunidades laborales o con startups que de repente pues revolucionan el mercado, y los creadores de las mismas son gente menor de 30, menor de 32 años, y bueno, eso ya hace que la gente diga, oye,
que los jóvenes vienen muy preparados, que los jóvenes vienen con mucha iniciativa y traen muchas novedades a la mesa. Entonces, a nivel político, pues también se traslada, como es normal, ¿no? Muchos gobiernos, lo mencionabas, de hecho, el mismo gobierno de Ecuador pues tiene un presidente joven, llama la atención, ¿verdad? Sobre todo a los países, en mi caso como español, ¿no? Pues siempre tratamos de analizar y bueno, pues estar bien pendientes de lo que ocurre en la región América Latina, y Ecuador es un país hermano. Entonces, bueno, en el momento en el que ocurre, nosotros, wow, oye, pero qué locura, ¿no? Qué tipo más joven, qué tal. Y bueno, luego se le da seguimiento a que haga las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que estamos en un momento clave para recibir muchas oportunidades, debemos aprovecharlas y como yo suelo decir, a mí el hecho de ser joven no me paraliza, ni en ninguno de mis proyectos, ni en mi día a día. Yo utilizo mi juventud como bandera. Es decir, yo digo, yo soy joven y estoy aquí. Y entonces eso también hace que otros jóvenes, que no necesariamente tienen esa misma... Sí tienen potencialmente la misma voluntad, pero no las mismas narices, como digo yo, ¿no? De echar para adelante, de ser una persona atrevida, de ser una persona... pues en fin, diría yo, con poca vergüenza, que no es lo mismo que ser un sinvergüenza. Pero bueno, yo creo que hace falta un poco de esa chispa. La línea es frágil, ¿eh? La línea es frágil, estamos en lo correcto, pero bueno, siempre, ¿verdad? Que el éxito... Deberías cambiar de profesión, ¿eh? No. A la comunicación. Oye, gracias. Me gustaría hacer un poco sobre cuál es el impacto de la organización. Sí. En qué se han desarrollado... qué programas, pero sobre todo qué tipo de historias son las que ustedes tienen dentro de sus miembros. Pues mira, muchas gracias por la pregunta. El organismo en sí mismo trata de seguir el día a día de lo que ocurre y de lo que acontece en la actualidad, ¿no es cierto? Tanto a nivel político como a nivel pues humano. 5 potenciales temas de los que se ha hablado mucho y de los que pues tenemos todos los días en toda discusión son salud mental, son acción climática, emprendimiento, digitalización, que es posiblemente uno de los más importantes por la velocidad a la que todo esto crece, y luego pues en sí mismo también potenciales desigualdades, ¿no? No necesariamente entre hombre y mujer, mujer-hombre, pero Ecuador, por ejemplo, es uno de los mejores casos para yo hablarte de esto. Entre países, ¿verdad? Incluso dentro de algunas provincias hay diferencias pues entre las propias personas, ¿no? Aquí tenéis comunidades indígenas, tenéis comunidades que no lo son, y bueno, luego pues dependiente de la región, pues hay también otro tipo de conceptos, de visiones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir igualdad o desigualdad en ese contexto? Bueno, pues tratar de que nosotros como organismo multilateral podamos un poco darle seguimiento y podamos ser capaces de entender las visiones de parte de todos los que piensan y los que trabajan en ellas diariamente, para no generalizar. Yo creo que generalizar es un error absoluto. Entonces, bueno, tenemos que entender que hay muchas visiones, que hay muchos conceptos y que no necesariamente todos pensamos igual. Y cuando una persona entiende esto, ya creo que se puede avanzar en la dirección correcta. Astrid. Estimado Daniel, he visto y revisado ciertos análisis que has hecho en tu red social, sobre todo en Instagram, sí, en temas de coyuntura. Yo soy bien activo en Instagram, además, me encanta. Sobre todo temas de intervención, bueno, no intervención, sino tal vez esta lucha contra el narcotráfico que ha emprendido Estados Unidos, y ha señalado que detrás de esta figura existe realmente un objetivo clave, que es Nicolás Maduro. Hoy la Cumbre de las Américas está suspendida por primera vez, y la pregunta aquí es que existe un país que, si bien puede, y lo comentaba yo hace poco con otro entrevistado, si bien puede ser quien pues logre una agenda regional, también puede ser el mismo país, Estados Unidos, quien distancie más de una agenda regional en América o en Latinoamérica como tal. ¿Cómo ves este conflicto en el cual Estados Unidos pues trata de tener mayor presencia? Bueno, te aprecio mucho la pregunta porque es un tema que nos tiene a todos bastante alerta, preocupados y bueno, que estamos siguiendo y mapeando continuamente, ¿no? Estados Unidos yo creo que históricamente se ha destacado por tener siempre bajo la lupa a cuantos más países mejor,
Yo creo que ellos son este tipo de país, ¿no? Que por su magnitud, que por su historia, pues tratan de alcanzar cuanto más poder internacional posible. Lo hacen también en las mismas Naciones Unidas. Recordemos que es uno de los 5 países que tienen el famoso poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, desde ahí ya comienza la influencia. Y luego ya informalmente y a través de operaciones económicas y políticas, pues alcanzan a otros países. El caso de Venezuela, claro, es llamativo porque es un caso que lleva años y años sin resolverse. Lo han intentado diferentes líderes políticos, lo han intentado pues el famoso Guaidó, lo ha intentado María Corina, en diferentes etapas, ¿no? de pues cómo estaba estructurada un poco la visión de la población. Y de momento parece que no se ha conseguido, y yo creo que el nombramiento específico como canciller o como secretario de Estado de Marco Rubio es el que ha marcado la diferencia en esta gestión, porque Trump en su anterior mandato apenas habló de Venezuela, y las veces que lo mencionaba era un poco pues como si no existiera. Pero creo que es justamente el secretario de Estado el que ha venido con esa idea, ¿no? Él, pues, no olvidemos que viene de Cuba. Su familia, él sí es nacido en Estados Unidos, ¿no? Pero su familia, sus abuelos, sus papás, pues son hispanos, ¿no? Entonces se entiende y conecta muy bien con la cultura del voto latino, y entiende cuáles son estos tipos de contextos. De hecho, lo hemos visto no solo con Venezuela, lo hemos visto con Nicaragua, con Cuba, siendo muy exigente, muy duro. También así lo ha hecho su secretario de Estado adjunto, Christian Landau, que es un tipo que ya sirvió como embajador en México y que también conoce muy de cerca la situación latina. Entonces, teniendo este contexto y teniendo todo esto en cuenta, yo creo que ellos son precisamente quienes han presionado dentro de la propia gestión del presidente Trump para ejercer un poquito más, pues valga la redundancia, de presión sobre las autoridades venezolanas para que de alguna forma empiecen a soltar terreno y pues den paso a una potencial transición, lo que es bastante complejo realmente en el escenario internacional. Hemos visto que ya han comenzado pues esas primeras intercepciones, ¿verdad?, de algunas narcolanchas, y eso ha asustado porque, y no se puede decir que no, porque incluso cuando Nicolás Maduro dice no tenemos miedo, tal, cada vez que ocurre un suceso de este tipo, le vemos a Nicolás Maduro reaccionando ante estos sucesos. Quien no tiene miedo no reacciona, y él sí lo está haciendo. Entonces yo creo que es algo que hay que analizar y tener en cuenta, pero te mentiría si te doy una visión estricta de lo que... Uno de los temas más importantes contemporáneos es el tema ecológico. La crisis ecológica, que para los europeos es grande, para los republicanos no existe. La crisis ecológica revela la ruina moral de la abundancia. ¿Cómo ve usted como joven eso, querido amigo? Mira, Daniel? yo creo que el tema ecológico es sin duda un tema por el cual debemos estar alerta. No quiere decir que esto deba ser la prioridad número 1 de todos, ¿verdad? Como lo hemos visto pues con famosos activistas como Greta Thunberg, ¿no? Que es para lo único que viven. Yo, para empezar, debo hacer una afirmación, y es una afirmación por la que he recibido siempre críticas. Ni soy activista ni me gusta el activismo. Ojo, a mí me gusta que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y si hay que pasar por un proceso burocrático, pues oye, uno agacha la cabeza y espera los tiempos y tiene la paciencia que tiene que tener, porque así funciona esto. Es decir, de eso se trata este entendimiento. Cuando hablamos de temas medioambientales, bueno, hay que hablar bien con los actores que están mayormente afectados. ¿Que quiénes son en su mayoría? Pues islas. Y las islas más pequeñas son a las que más les afecta por el tema de la subida del mar. Es innegable que hay un efecto climático. Eso, aunque a nuestro amigo Donald Trump, que por cierto es un tipo que me cae bastante bien, te he de decir, no me parece sensato cuando el tipo coge y dice que no existe el cambio climático. Hay que ver bien cuál es la simbología y qué es lo que quiere significar cuando se habla de cambio climático, pero en sí las condiciones climatológicas sí es cierto que están desarrollándose hacia algún punto en el que no estamos en el mejor momento de la historia. Y como te digo, el mejor ejemplo son estas islas
generalmente pacíficas, porque son chiquititas. Hay países como Tonga, Palaos, Vanuatu, Tuvalu. Son países que quizá la audiencia, cuando me escucha decir esto, dice, pero ¿y este tipo de qué nos está hablando? Si no he escuchado esos países en mi vida. Y ciertamente son países muy pequeñitos. Algunos de ellos tienen, por ejemplo, Palaos tiene 20.000 habitantes, pero son tan pequeños sus territorios que, claro, que notan que al cabo de los años, pues, cada año me parece que en Palau, en Tuvalu me parece que está creciendo 2 centímetros el nivel del mar. Claro, dicen, pero si eso no es nada, eso no o 20 centímetros, no estoy seguro. La verdad que hay una importante diferencia, pero en cualquier caso te da a entender que es algo que sí ocurre, que es tangible, y en base a eso, cuando los actores que están siendo primariamente afectados dicen necesitamos ayuda de la comunidad internacional, pues razonablemente tenemos que hacer lo posible por apoyarles. Adelante, Jorge. Daniel, ¿cómo podemos incentivar la participación política juvenil? Y no necesariamente hablando de partidos, de puestos de elección, pero esa participación de la sociedad civil, de los jóvenes que se involucran en temas políticos, que opinen, que debatan, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, Jorge, es una pregunta muy buena, porque a veces el joven no sabe cómo hacerlo. A mí, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? A mí me gustan mucho las redes sociales, soy muy activo, trato de interactuar muchísimo, soy muy casual, ¿no? Me despierto y de repente te grabo un vídeo, no sé ni lo que he dicho, pero lo he subido. Entonces, a este tipo de vídeos siempre recibo reacciones, ¿no? De muchos jóvenes. Ahora, por ejemplo, que estoy en Ecuador, pues me escribe gente de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Manta. ¡Ay, que yo lo sigo a usted! Por favor, deme algún consejo, ¿cómo podemos participar? ¿De qué forma podemos ser, de alguna forma, actores, ¿no? Dentro de las mesas de toma de decisiones. Y bueno, yo lo que digo es que tienes que encontrar primero tu hueco local, que eso es difícil de entender, ¿no? Porque, bueno, cuando uno es un líder estudiantil, un líder joven, no sabe de qué forma le va a aceptar su propio liderazgo o local o de ciudad o lo que sea, un espacio. Y bueno, eso es lo que tenemos que reclamar, ¿no? Y ver de qué forma pues, nos hacemos presentes en ese sentido. En mi caso lo hice de forma un poquito más transversal. Es decir, yo digo, mi caso no sé si es un buen ejemplo, porque yo dije, a mí me gusta el servicio público, me fascina el mundo internacional, y entonces yo le digo a mi papá y a mi mamá, papá, mamá, me voy a Nueva York a ser pasante en Naciones Unidas. Estás loco, ¿cómo tú vas a trabajar en la ONU? ¿Verdad? Cuando tú a alguien le hablas de la ONU siempre se toma, pues eso, como ese organismo supranacional, un organismo, el mayor organismo internacional del mundo, ¿no? ¿Cómo narices un chaval de 18 años va a entrar a trabajar a Naciones Unidas? Bueno, pues ese fue mi objetivo, ¿no? Ambicioné muy grande y pues conseguí entrar, ¿no? A esas puertas que a veces son intraspasables. Comencé sirviendo cafés, ojo, para el embajador de Eslovaquia ante las Naciones Unidas. Luego eso pues me abrió otras puertas, conocí, no sé si sabéis lo que es la Orden de Malta. La Orden de Malta también, bueno, es una orden católica, pero adicionalmente tiene un estatus internacional muy similar al del Vaticano. Y también tiene una embajada en Naciones Unidas. Trabajé con la Orden de Malta, con su embajador, en temas de juventud. Y así, bueno, pues fui trabajando con algunos embajadores, etcétera, y logré identificar que en el propio sistema de Naciones Unidas se hablaba muy poco de temas relacionados con juventud. Y yo creo que esa es también la responsabilidad del joven, identificar oportunidades donde otros no las ven. Es decir, de hecho, cuando a mí me preguntan, pero usted es diplomático, usted es político, ¿cómo se define? Digo, bueno, pues honestamente, me gusta la política, me encanta la diplomacia, pero yo soy un emprendedor social. Yo he visto una oportunidad donde otros jóvenes no necesariamente la vieron, que fue cómo traer a la juventud a espacios como lo son los de las Naciones Unidas. Y en base a eso, pues ya empecé a hablar y esto y lo otro, utilicé las herramientas que tenemos a nuestra disposición, las redes sociales, y eso me llevó pues a que muchos jóvenes quisieran también estar en este espacio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a tu pregunta? Que me voy mucho por las ramas. Okay. Si uno quiere necesariamente participar y tomar parte pues de estos procesos de toma de decisión... Usted hace su propio psicoanálisis, ¿no? Básicamente, sí, la verdad que sí. Usted hace su propio psicoanálisis. Pero esta pregunta es breve y tengo que cerrar porque ya son 8:36. Dice, las redes despiertan conciencias, así se lo dice. Sí. Pero los algoritmos adormecen rebeldías. ¿No cree que la juventud ha sido adormecida en su rebeldía porque está en ese mundo de las redes donde los algoritmos los terminan dominando, querido Daniel? Mira que don Ramón, me encanta esa afirmación, qué filosófica, ¿no? Y qué bonita. Creo que sí, desafortunadamente sí. Mira, yo creo que los jóvenes hemos entendido que hay otros espacios para ser valientes.
hemos dejado atrás, yo creo que ese activismo loco, y hemos encontrado la forma de involucrarnos y de intervenir de la forma más política y de la forma más coherente posible, ¿no? No quiere decir que seamos menos valientes, pero creo que hemos entendido el concepto de que la rebeldía sin base política o sin base de trayectoria no lleva a ninguna parte. Entonces, yo no lo veo tanto como un retroceso, sino como haber identificado que hay ventanas diferentes y que podemos trabajar en base a ellas. Pero sí estoy de acuerdo en la afirmación del tema algorítmico. Estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios sociales, sí nos están volviendo un poco locos, porque al final se habla de lo que los algoritmos quieren que hablemos. Y eso es algo que podemos descentralizar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el mismo Elon Musk, en su actualización de Twitter, ¿no? Cuando la ha convertido en X, o X, es lo primero que dijo, ¿no? No queremos que los algoritmos lleven a las personas a evitar que su libertad sea ejercida propiamente. Entonces hay que lograr que nuestro sistema social sea mucho más amplio y que sea más descentralizado en ese tema. Complicado. El control de los oprimidos y de los opresores solo cambia de nombre. Pero sigue siendo eso. Le agradezco mucho habernos acompañado cuando son 8:38 con 13 segundos. Nosotros vamos a un corte comercial. RTP